Bienvenidos a Iglesia en Fuego. Mi nombre es David Blanco y esta es la semana 6, con el título Póngase bajo sus órdenes. El primer milagro de Cristo ascendido fue reunir a sus discípulos en el aposento alto para orar. El segundo milagro fue derramar su Espíritu Santo en la reunión del aposento alto el día de Pentecostés. El tercer milagro fue ganar 3,000 judíos a la fe en Cristo en una hora. Algunas personas celebran mayormente el tercer milagro, otras celebran el segundo, pero todos necesitamos darnos cuenta de que sin el primer milagro no habría habido ni segundo ni tercero. Es fácil pasar por alto el primer milagro, reunir a 120 discípulos en el aposento alto a fin de tener una reunión de oración para encontrarse con Dios. Este primer milagro en la primera iglesia es el primer milagro que Él quiere llevar a cabo en nuestros hogares y es nuestro enfoque para las siguientes semanas de nuestra aventura. Edificar un hogar de oración que se encuentra con Dios requerirá cada átomo de músculo que se ponga. A Jesús le tocó hacerlo. Piensa en esto. Cuando Cristo ascendió al cielo, todo lo que dejó sobre la faz de la tierra fue una reunión de oración. Los 3 años del discipulado sistemático de Jesús terminaron en reunir 120 creyentes en el aposento alto para tener una reunión de oración a fin de encontrarse con Dios. No nos confundamos al respecto. Esta reunión en el aposento alto fue el primer milagro del Cristo ascendido. Reunió a sus seguidores allí para que pudiera derramar su Espíritu Santo en ellos y después enviarlos como obreros empoderados desde ese aposento alto para promover su reino y cumplir su misión por todo el mundo. Construir el aposento alto es el primer paso en el plan estratégico del método de Cristo. Sin esta reunión de oración previa a Pentecostés, no habría habido poder en Pentecostés y desde luego, nunca habrían existido los discípulos posteriores al Pentecostés que discipularon a todas las naciones. Las siguientes lecciones de esta aventura de 31 semanas empezarán a establecer lazos con otros amigos de oración. Empezarán a reunir al pueblo de Dios para tener una oración basada en la adoración que se encuentra con Dios en un ambiente tipo aposento alto. Antes de que salgamos corriendo a alcanzar las naciones o incluso a amar a nuestros vecinos, empezaremos a reunirnos, a edificar un ambiente para darle la bienvenida a la presencia manifiesta de Cristo. Probablemente, usted podría construir una huerta en su patio trasero si lo intentara. Incluso podría añadir una habitación en su casa si se dedicara a ello. Sin embargo, organizar una reunión de oración a fin de encontrarse con Dios en el aposento alto para su familia de la iglesia requerirá trabajo en equipo. Toda persona que se propone a edificar un aposento alto sabrá que no es tarea para flojos. Basta con ver la baja asistencia en las reuniones de oración de las iglesias para darnos cuenta de la difícil tarea. Si queremos guiar a nuestras familias o si como líderes pretendemos guiar a la iglesia del Señor, nuestras reuniones de oración deben cobrar fuerzas. Si queremos experimentar de primera mano la realidad de alcanzar un mundo herido, solo será posible por medio de una iglesia avivada. En pocas palabras, debemos seguir el mismo método que Jesús implementó hace 2000 años. Cuando Jesús formó sus discípulos del aposento alto, no fue una tarea fácil. La noche que fue traicionado, aún no eran los discípulos del aposento alto, ni siquiera estaban cerca de serlo. Cuando llevó a los 12 al jardín de oración en Getsemaní, les pidió 3 veces que oraran con él, y 3 veces se durmieron. Ni siquiera podían mantener los ojos abiertos durante 1 hora. Entonces, ¿qué hizo Jesús para meter a estos discípulos en el aposento alto? Los puso bajo órdenes estrictas. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén,
sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, del 4 al 5. La palabra para ordenar es el griego paragelo, la palabra más fuerte para dar una orden en la lengua griega. Significa poner bajo órdenes militares, ordenar o mandar. Cuando Jesús envió a sus discípulos de vuelta al aposento alto, no les hizo una sugerencia del tipo, tómenlo o déjenlo. Era una orden. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Hechos 1:13. No subestime el peso de este mandamiento. Estuvo presente en los discípulos como una espada desenvainada o una luz de neón intermitente. No se alejen de Jerusalén fue uno de los clásicos momentos del tipo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Estableció la oración como el primer trabajo de los discípulos. Antes de planear, predicar, promover, hacer discípulos o alcanzar naciones, oramos. Oramos y recibimos. Recibimos poder en la plenitud de Cristo, para que luego podamos cumplir efectivamente todas nuestras otras tareas. No se alejen de Jerusalén. Establece nuestra primera tarea cuando ministramos en la presencia del Señor. Las otras tareas son secundarias. El mandato final que Jesús dio no debería tomarse a la ligera. No se alejen de Jerusalén. Era un mandato tal como no cometerán adulterio o no asesinen. Estas 5 palabras hicieron que los discípulos se establecieran en el aposento alto. Arquímedes dijo, dame una palanca lo suficientemente grande y un respaldo sobre el cual apoyarla y moveré el mundo. El mandamiento final de Cristo fue la palanca de los discípulos. El respaldo fue la autoridad soberana del Dios Todopoderoso. Con este único mandato, Jesús movió a sus discípulos de regresar a sus redes de pescadores en Galilea para avanzar hacia las aguas inexploradas del aposento alto. Hermanos, habiendo leído esta lección, les invito a que oremos. Señor, que podamos llevar a cabo tu mandamiento de estar primeramente contigo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a disfrutar de tu presencia, de tu amistad, de tu persona, Señor. Y así, llenos de tu presencia, luego salgamos al mundo a predicar. Líbranos de saltarnos pasos. Líbranos de querer ir a predicar sin tener esa comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les invito a que continúen leyendo la lección en familia. Bendiciones.